Hello and welcome to Telesur. I'm Ian Bruce and this is Interviews from Quito, the programme in which we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's programme, we return to the main political issue here in Ecuador, the major split in the ruling party, Alianza País, the sentencing of Vice President Jorge Glass to 6 years in prison, President Moreno's planned referendum, and other issues at the centre of this dispute. To discuss all this, we're very pleased to have with us Pavel Muñoz. He held a number of ministerial positions under Rafael Correa, and early this year, he was elected to the National Assembly for Alianza País. But first, let's take a look at this short video. No sabíamos que era un traidor. La consulta popular es un hecho, así lo decidió el Consejo Nacional Electoral. So, thank you, Pavel, for joining us. That video mentioned the case against Jorge Glass, so let's start there. What exactly is the relationship between the sentencing of Jorge Glass and the division within Alianza País? No creo que sea una relación directa. De hecho, me parece que hay sectores interesados en que han querido mostrar que la división del país obedece a un segmento que está siendo defensor de hechos de corrupción. Y esto me parece que tiene que ver más bien con una posición donde otros sectores pretenden esconder sus debilidades, esconder lo que la ciudadanía ha llamado una traición al proyecto político y hablar de que hay un sector de Alianza País que ha operado como una mafia y que está defendiendo una lógica de corrupción. Pero en realidad la explicación de la división de país es mucho más profunda y tiene que ver con la estrategia y la táctica que ha definido el gobierno del presidente Lenín Moreno para gobernar, lo cual nosotros creemos que lo ha alejado, lo ha distanciado de la oferta inicial de campaña. I want to get on to that, but first, the case against Glass, do you think it's being used politically? Yo distinguiría dos cosas. Un elemento el que está en la justicia, donde determinar la culpabilidad solo le compete al ámbito de justicia. Tenemos una gran preocupación de que el ámbito de justicia esté siguiendo el debido proceso y respete los derechos que tiene el vicepresidente como cualquier ciudadano ecuatoriano. Pero de ahí a lo que está pasando en la política y la utilización política del caso de Jorge Glass y del tema de la corrupción, es claro que es una estrategia de varios sectores conservadores, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Lo que hoy enfrentamos es una severa embate, un severo ataque de los sectores de la derecha, haciendo creer a la ciudadanía que los sectores de izquierda somos todos corruptos y que defendemos la corrupción de manera casi natural. I wanted to ask you about that too, because there has been quite a lot of analysis recently of
the relationship between the situation with Glass in Ecuador, Cristina Fernández in Argentina, Lula in Argentina, and other cases. How is that working? Los sectores que habían quedado replegados, los sectores de derecha y los sectores conservadores, las élites económicas de nuestros países, que habían quedado replegados en 10, en 15 años de izquierda y del progresismo de América Latina, empezaron a reaccionar políticamente desde el año 2014 con estrategias de campaña. No alcanzábamos a determinar cuál iba a ser su estrategia de acción, y vemos que hoy la estrategia de acción más a la mano es la politización de la justicia o la judicialización de la política. Es muy sintomático como en Argentina, como en el caso de Brasil, como en el caso de Ecuador, los formatos son exactamente iguales. Hoy tiene como una forma de acción la judicialización de la política. But do you think that the progressive governments in Latin America have been partly to blame for this? Perhaps they weren't sufficiently aware of, sufficiently strict in dealing with aspects of corruption within those administrations? Es evidente que los 10 o 15 años de progresismo en América Latina tuvieron muchos logros, muchos avances, pero también es evidente que cometimos algunos errores. Lo que debíamos hacer en este momento es dedicarnos a conservar los logros y a corregir los errores. Y los errores, lastimosamente, en algunos casos tuvieron que ver con corrupción, o digamos, no en algunos casos, efectivamente hay casos de corrupción en los países progresistas en América Latina. ¿Tuvimos que haber sido más cuidadosos? Seguramente sí, pero también la corrupción es corrupción justamente porque puede esconderse de los ojos del control político, del control institucional. El caso de Odebrecht, por ejemplo, que es algo que destapa la olla en el caso de América Latina, al final tuvo una penetración en 12 países y en los 12 países vulneró y se escondió los mecanismos de control institucionales. Uno podría decir que en Ecuador los mecanismos de control son débiles. Uno podría decir incluso que en Perú los mecanismos de control son débiles. Uno podría decir que en Panamá los mecanismos de control son débiles. Pero si ya son en 12 países de América Latina, significa que los mecanismos que utilizaron las mafias corruptas en estos 10 años fueron mecanismos que les permitieron esconderse adecuadamente de los controles de 12 países en América Latina. Yo creo que no podemos caer en esto que le interesa a determinados sectores que pensemos o que nuestras sociedades piensan, y es que los latinoamericanos per se somos corruptos o que nuestros estados son susceptibles a la corrupción. Aquí hubo la operación de una firma corruptora, porque hay un doble discurso también con la corrupción. Solemos señalar solamente al ámbito estatal, al ámbito público, pero no señalamos lo mismo respecto al ámbito privado. Por poner un caso. Marcelo Odebrecht has just walked free in Brazil. Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto?, ha estado preso 2 años y medio y hoy tiene la posibilidad de tener 2 años más de prisión domiciliaria, ¿sí? La persona que llegó a corromper a sistemas de control de 12 países, que estableció una red de corrupción inmensa en América Latina, donde muchos de estos capitales que se levantaron aquí bajo formas corruptas fueron a esconderse también en paraísos fiscales, porque creo que hay que ver la película completa. Y en ese sentido, la persona que tuvo esto, ¿no es cierto?, resulta que va a tener una pena menor a 5 años. Pero los actores políticos que estuvieron detrás del liderazgo de estos años, ¿no es cierto?, o peor, o los que cometieron efectivamente los delitos, ¿no es cierto?, están siendo sancionados. Aquellos que cometieron los delitos, perfecto, que sean juzgados, que le rindan cuentas a sus sociedades, pero eso no significa que se quiera echar tierra a todos los gobiernos progresistas, porque los gobiernos progresistas también están plagados de gente honesta. You said earlier that the center of the split in Alianza País is not the Glass case, it's to do with the project of this government. So let's go on to that. Lenín Moreno's referendum. Rafael Correa described this as something like a kind of a coup d'etat. That's a bit too strong, isn't it? Sí, aquí están los elementos que explican de mejor forma los elementos de ruptura en el bloque del Movimiento País y en el propio Movimiento País. ¿Que la corrupción juega un rol? Sí, pero no juega el rol determinante. Los otros elementos tienen que ver con desapegarse un poco del programa de gobierno, y eso ha significado que el presidente Lenín Moreno asuma como suya una propuesta que nunca estuvo en la campaña, y que lo que es más grave es que esa campaña de una consulta popular que busca cancelar a Rafael Correa y al proyecto de la Revolución Ciudadana fue parte de la campaña del candidato que perdió. Y quien perdió en el caso de las elecciones ecuatorianas fue un banquero
que no tuvo el voto popular, pero que hoy quiere gobernar bajo estos mecanismos. En ese sentido, efectivamente, la apreciación es un poco dura, pero es claro que también estamos frente a una consulta que en su convocatoria tiene elementos inconstitucionales y que en sus preguntas también tiene elementos que son de ruptura constitucional o que al menos deja en entredicho la consistencia constitucional. Voy a señalar dos elementos. Uno de ellos es la posibilidad de que quien haya sido electo y esté en funciones pueda postularse nuevamente para ser elegido en la autoridad que ya venía desempeñándose. La Corte Constitucional del Ecuador ya razonó sobre ese punto como una ampliación de derechos. Para el que quiere postularse, el derecho de hacerlo, y para los ciudadanos, el derecho de elegir o no. Si en este momento la consulta llegara a ganar y restringiera los derechos de quien quiere postularse y de quien puede elegir, está restringiendo derechos consagrados en la Constitución, elemento número uno. Y elemento número dos, el Ecuador tiene un órgano que es a la larga muy interesante. Es un consejo que permite que la ciudadanía postule para ser electa, ¿no es cierto?, elegida, seleccionada a los órganos de control. Esta es una cosa muy interesante. Este consejo no ha hecho un buen trabajo, debo reconocer que no ha hecho un buen trabajo. Y está bien que la discusión sea que pueda ser cesado, pero lo que nos parece inconstitucional es el periodo de transición que se establecería para ese consejo, porque ese consejo asumiría plenos poderes. Este nuevo consejo de transición, no uno electo como estaba previsto, sino un consejo de transición planteado por una terna enviada por el presidente de la República y elegida por la Asamblea Nacional, es uno que podría evaluar a los superintendentes, al contralor, a las autoridades de control, ¿sí?, que de alguna u otra manera asume las competencias de la Asamblea Nacional, y nos parece que esa pregunta, por ejemplo, hay que dividirla. Si se quiere cesar a los miembros del Consejo, creo que está bien y se lo podría hacer. Pero si se le quiere dar plenos poderes a este Consejo de Transición, esto también queda en un hilo muy delgado que hace dudar de su constitucionalidad. But isn't the real issue for you the idea that this referendum could prevent Rafael Correa from standing for election again and remove from positions of importance in the state people who are close to him? Es claro que algunos sectores tienen ese como interés único de la consulta popular, es absolutamente claro. Rafael Correa es uno de los líderes, como puede ser el caso de Evo Morales en Bolivia, que después de gobernar 10 años salió de la presidencia con altos niveles de popularidad. Y estos altos niveles de popularidad es posible que él no quisiera después utilizarlos para una contienda electoral, pero los sectores que saben que tiene la posibilidad de regresar quieren cancelar la posibilidad de que él regrese a competir en elecciones. Yo creo, mi hipótesis personal es que incluso Rafael Correa tal vez no hubiera tenido interés en postular a una nueva elección presidencial. Es muy probable, él fue claro de decir, he destinado tiempo para mi país, hoy debo recuperar tiempo para mi familia, y ese era su proyecto de vida central desde mi punto de vista. Pero ciertos sectores que saben que pudieran darse retrocesos de derechos en la sociedad ecuatoriana, quieren cancelar la posibilidad de que él pueda regresar. Quieren seguramente activar, hoy se ha visto mucho esta lógica de la guerra jurídica que ha aparecido en varios países. Lo que se ve es que a líderes como Cristina Fernández, al propio Lula, a Dilma o el caso de Rafael Correa, esperemos que no sea el caso de Evo Morales en el futuro, lo que quieren es utilizar mecanismos jurídicos de persecución por un lado que cancelen su posibilidad de regresar a la escena política democrática. Eso no está bien, porque al final el único que puede definir si un líder tiene la capacidad de ser reelecto es su pueblo. Si hizo un buen trabajo, lo reelegirá. Si hizo un mal trabajo, no lo reelegirá. But in the end, it's the people who will decide in the referendum. Sí, pero también los referéndums, cuando de alguna u otra manera ponemos, yo creo que el referéndum ecuatoriano tiene una característica, que es poner 7 preguntas, donde algunas de ellas sirven de mecanismo para jalar el sí de la gente, aunque no necesariamente esté de acuerdo en todas las preguntas. Aquí esto termina siendo plebiscitario. Si el gobierno además ha puesto esta consulta en los primeros meses de su mandato, es porque sabe que todavía goza de altos niveles de popularidad y puede trabajar plebiscitariamente. Pero si de alguna u otra manera la gente en la campaña disecciona bien cada pregunta, creo que alguna gente va a coincidir, como lo planteamos nosotros, con al menos votar no en 3 preguntas. En el caso de la plusvalía,
porque lo que ahí tenemos es un mecanismo que combate con la especulación y los altos precios, las lógicas especulativas sobre el tema del suelo. En el Ecuador todavía tenemos un 20% al menos de población pobre y un importante déficit habitacional, con lo cual desde la lógica del que quiere acceder alguna vez a una casa, es muy probable que vote no en la pregunta sobre la plusvalía. Es una cosa que además se ha venido demandando en los últimos años. But aren't there some problems with that surplus value capital gains law? I mean, we were talking to Jimena Peña, who represents Ecuadorians in the United States and Canada, and she said that many migrants would oppose the law because they want to save some money, buy a plot of land, a terreno, and then be able to move on and buy a house. You know, they're not big speculators, but that law puts a burden on them. Es una discusión falsa, porque si un migrante, como es este caso, tiene algo de recursos, quiere invertirlos en su país y ganar una justa renta sobre esa tierra, lo puede hacer. Nadie le impide que lo pueda hacer. El tema está en qué pasa con aquella utilidad que es, digamos, extraordinaria. Si yo en este momento compro una casa y esa casa la sostengo 10 años, ¿sí? Y en esos 10 años puedo ganar una utilidad sobre cada año que pase, reconocer lo que yo he invertido, y una casa que compré en 100,000 la vendo en 200,000, no pagaría nada por el impuesto de plusvalía. Pero si yo decido vender, ¿no es cierto?, en 225,000, pagaría una plusvalía no sobre los 225,000, sino solo sobre el excedente de los 25,000. Entonces es falso que esa ley, ¿no es cierto?, fuera a golpear sobre todo a quienes tienen una posibilidad de hacer una inversión. Además, seguramente el 95% de los ecuatorianos, del momento que adquirimos una vivienda, no la volveremos a vender más. No estamos dedicados a la compra y venta de viviendas. No cambiamos, digamos, la clase media incluso puede cambiar cada 5 años de carro, pero no cambia cada 5 años de casa. Por lo tanto, me parece que ahí hay un falso dilema. Ahora, una cosa, ¿esa ley puede ser mejorada? Por supuesto que sí. Si puede ser mejorada, ¿cuál es el órgano para mejorarlo? La Asamblea Nacional, no un referéndum. Si la gente se fija, lo que le están diciendo en esta pregunta es que la gente cancele la ley de plusvalía y el anexo le pide que entre una nueva ley de plusvalía. ¿Cuál es esa nueva ley? Estamos votando sobre un tema que no conocemos, porque además hay un elemento interesante en la pregunta. Tal vez en un papel uno puede encontrar las 7 preguntas, pero en realidad ahí no están las preguntas. El contenido real de las preguntas está todavía en un documento anexo donde están los verdaderos cambios. Estos son como los contratos que uno tiene a veces con el banco, ¿no? No es solamente hay que leer la letra grande, sino hay que leer la letra pequeña. Ahí realmente están los cambios fundamentales y creemos que en los anexos es donde se juegan algunos elementos de por qué no se esperó a que la Corte Constitucional dé el dictamen sobre la constitucionalidad de esas preguntas. I want to understand more how you see the strategy of the government, though. You are chair of the Economic Affairs and Tax Affairs Committee in the Assembly. What do you understand to be President Lenín Moreno's economic strategy? Where is he going economically? Yo también quiero conocerla. Me parece que no es tan claro y ahí tiene usted un problema. Le voy a poner un ejemplo. El Ecuador acaba de tratar y hoy está haciendo su última revisión del veto mandado por el Ejecutivo de una ley económica con materia de urgente. Esto implica que el gobierno pone ahí sus expectativas de lo que quiere hacer para el aparato productivo y para la economía nacional. La ley recibió muchas críticas de parte de los sectores interesados, los sectores productivos, la gran empresa, la mediana empresa, los emprendedores, los exportadores. Fue una ley muy criticada. La Asamblea Nacional hizo cambios en cerca del 65% de esa ley. Su nombre original era de reactivación económica. Cuando nosotros empezamos a revisar lo que tenía de reactivación económica y lo que no tenía reactivación económica, a ratos eran más las cosas que permitían, si usted quiere, un mejor manejo financiero antes que reactivación económica. Por lo tanto, lo que pudimos advertir es que la sociedad en este momento tiene su misma pregunta. No es tan claro, desde mi punto de vista, hacia dónde está llevando el gobierno su estrategia económica. Es como un rompecabezas. Si yo no tengo claro el rompecabezas, no puedo juzgar esta pieza donde calza en ese rompecabezas. Well, just let me one piece, for example. After his national dialogue with the business sectors, Lenín Moreno, I think, accepted 80% of the 139 proposals coming from the business sector. What does that say?
El gobierno decidió hacer un diálogo con el cual estuvimos siempre de acuerdo. Yo en la época de campaña le había planteado en ese momento al candidato Lenín Moreno que elabore una estrategia de diálogo, pero cometieron un error metodológico y fue creer que la sumatoria de los deseos individuales nos daba como resultado el bien común. Y eso no es el bien común. El bienestar común no está hecho por la sumatoria de las expectativas individuales. El bienestar común, desde mi punto de vista, estaba y podía ser alcanzado sobre la definición de 5 prioridades nacionales. Sean 4, sean 6 o sean 5, había que definir 5 prioridades nacionales. Y sobre esta permitirles y pedirles a los actores económicos que tengan, incentivos de parte del sector público, pero también compromisos, también metas, también ellos comprometerse con algunos elementos. Esto no hicieron. Por lo tanto, siempre tuvimos que iba a tener algún problema metodológico en el tratamiento de ese diálogo, porque salieron cerca de 1000 temas en el diálogo y llegaron a priorizar 120 propuestas. ¿Cómo usted procesa 120 propuestas, ¿no es cierto?, como las primeras? Es muy difícil. Por lo tanto, creo que lo que puede estar pasando con el gobierno es que tiene una estrategia donde permite que se inflen mucho las expectativas de los distintos sectores, sectores sociales, sectores, en este caso, económicos, y el momento de concretar una política no logra cumplir esas expectativas, con lo cual está generando, desde mi punto de vista, un problema de mediano plazo. Do you think it's still possible to draw the government back to the project of the citizen revolution as you understand it over the last 10 years? Deseo que eso sea así, pero tengo dudas de si es que es posible. Yo creo que también hay que tener un espíritu autocrítico en los dos frentes que en este momento hay en Movimiento Alianza País. Y en los dos casos, lastimosamente, colocamos y pusimos en el tapete acciones sin retorno. Me apena mucho esto porque de alguna u otra manera hace más difícil que lo que usted me pregunta pueda verse en la realidad. Yo quisiera que el proyecto de la Revolución Ciudadana vuelva a encontrar su cauce. Un proyecto que, para que la gente que nos ve en América Latina y el mundo nos entienda, entre 1996 y el año 2006, ningún gobierno electo en el Ecuador terminó su mandato. Los 3 gobiernos electos fueron cesados, fueron depuestos, derrocados por movilizaciones en la calle. En cambio que el gobierno de la Revolución Ciudadana fue elegido en el año 2006 y terminó su mandato en el 2016. Fue una década de estabilidad. En esa década se ganaron 14 elecciones. Por lo tanto, no es que se gobernó de espaldas a la gente, se gobernó con la gente, se gobernó cumpliendo las expectativas de la gente, seguramente cometiendo muchos errores. Por eso es que yo creo que lo que debía hacer el presidente Moreno es lo que hizo en campaña, lo que ofreció en campaña, sostener las políticas de Estado y corregir los errores, que son menos que los grandes logros que tuvimos. Lo que se ha hecho es tal vez darle una importancia desmesurada a los errores. Son 7 meses ya donde hemos estado solo hablando de los errores, donde todavía, y este es un problema no del gobierno, este es un problema de la sociedad ecuatoriana, estamos dejando de creer en aquello que nos dio orgullo en los 10 años anteriores y vamos a volver a caer en una situación donde no haya credibilidad en los actores políticos y creo y advierto, espero que esto no sea así, pero advierto que puede ser así, que estemos gestando un fuera todos o un desgaste muy profundo de la clase política en el Ecuador. Tell me what happened at the conference of Alianza País, or in a part of Alianza País in Esmeraldas, and what does that mean that you are going to do now? En Alianza País, en la Convención de Esmeraldas, yo creo que lo que se pudo es ver con mucha claridad que la ruptura tenía ya dificultades de ser subsanada. Esto tiene un elemento negativo y es que de alguna u otra manera nos preocupa que eso sea así. Yo creo que preocupa porque en el propio escenario de gobernabilidad, un gobierno que ganó las elecciones y que tenía un bloque mayoritario en la Asamblea hoy no lo dispone. Por lo tanto, el escenario de gobernabilidad del Ecuador creo que se va a ver dificultado. Esta es la parte negativa. La parte positiva puede haber sido hacerle a la ciudadanía, a nuestra militancia, a nuestros seguidores, hacerles convencerse ellos mismos de que había que seguir dando la lucha en espacios en los que tal vez hemos estado alejados. Hay que reconocer que un movimiento que está 10 años en el poder también es susceptible de burocratizarse,
es susceptible de distanciarse muchas veces de la sociedad, de sus votantes. Por lo tanto, también en un dicho decimos nosotros, no hay mal que por bien no venga. Tal vez lo que necesitamos es reconectarnos con todas las demandas populares que en muchos casos todavía están muy vigentes en nuestras sociedades. So does that mean that for the next 3 or 4 years, what we're going to see is a new bloc between those in Alianza País who support Lenin Moreno and some at least of the right, and yourselves as the opposition? Seguramente, de todas maneras creo que todavía hay un pronóstico reservado sobre lo que pueda pasar. Hay cosas claras que sí las puedo aseverar. Número uno es que evidentemente hoy lo que antes era un bloque está operando de manera dividida. Número dos es que el bloque de alrededor de alrededor de 30 asambleístas que ha manifestado más cercanía con los principios de la Revolución Ciudadana, que de alguna u otra manera está también más claro, más cercano a la línea del expresidente Rafael Correa, es un bloque que nunca va a ser una oposición que obstruya el deseo de gobernar del gobierno. Eso nunca lo vamos a hacer. El Ecuador en los 10 años anteriores tuvo un problema, su oposición. Su oposición siempre fue una posición del no. Siempre fue una oposición de, no importa lo que se planteaba, siempre votaron no. Siempre estuvieron en contra de las distintas posiciones que tuvo el gobierno del presidente Correa. En este caso, por ejemplo, a mí que me ha tocado topar 3 temas importantes. El presupuesto 2017. Nuestra posición fue dar tratamiento y aprobar el presupuesto 2017. Lo mismo en el presupuesto 2018 y lo mismo en la ley urgente. Es decir, que nosotros con elementos concretos hemos probado de que vamos a trabajar para el país. Y la última cosa que le puedo aseverar es que los sectores de oposición, a pesar de que han saludado la propuesta del presidente Moreno como la propuesta del diálogo, hasta ahora no le votan favorablemente en los elementos esenciales. Votaron no en el presupuesto 2017, no en el presupuesto 2018, no en la ley para combatir a los paraísos fiscales, no en la ley económica urgente. Es decir, son sectores que públicamente le dicen qué bueno que usted apertura el diálogo, pero que en la Asamblea Nacional todavía no votan por ninguna de sus propuestas. When you went back to Belgium after the Esmeraldas conference, Rafael Correa said he doesn't intend to come back in the near future. Can you survive without him? Debemos sobrevivir sin Rafael. Los líderes no son líderes, los líderes son líderes por lo que hacen, y seguramente un liderazgo no tiene fecha de caducidad. Hay un liderazgo que pervive. La gente que algún momento pudo acceder a un bien, a alguna beca, que en estos años su padre, su madre fue tratada de manera pública y gratuita en algún hospital público, va a reconocer en Rafael Correa un líder que ha logrado transformar el país. Pero la izquierda también tiene que trabajar hacia el futuro, reconocer esos liderazgos, ser coherente con esos liderazgos, pero también tener una estrategia en la que dependa menos de los liderazgos. Liderazgos de estas características seguramente aparecen en determinados periodos históricos, pero uno no puede creer que, digamos, la agenda progresista, la agenda de la izquierda, empiece y termine en un líder. Nosotros no solamente que es deseable, sino que debemos hacer un trabajo, ¿no es cierto?, que incluso en términos positivos supere el trabajo de Rafael Correa, supere el trabajo de los 10 años. Es muy difícil, pero es obvio que debemos trabajar con ese objetivo. Thank you so much, Pavel Muñoz. We've been talking to Pavel Muñoz about the complicated and concerning situation in Alianza País and what that means for the future of Ecuador's citizen revolution. Thank you for watching Interviews from Quito. I'm Ian Bruce. Until next time. A sign of resistance.